otro tema que tiene que ver con las esculturas, que no es menor, en la Ciudad de México, perdón, en la Ciudad de México, y el maestro Alfonso Real tiene ese registro, y sobre todo la delegación Cuauhtémoc tiene pues más de 50 esculturas, edificios, monumentos de patrimonio artístico. Esta acción que se realiza por parte de la delegada de la delegación Cuauhtémoc de remover las esculturas de estos dos insignes luchadores sociales por las libertades. Tenemos otras, ella aduce en ese momento que no hay un permiso, cuando no informa, en primer lugar, a la Comisión de Monumentos y Obras Artísticas de la Ciudad de México, donde la delegación también participa el INAH, participa Bellas Artes y la Jefatura de Gobierno, y no manda un comunicado alguno de decir vamos a mover eso, no investigan ni avisan. Y en otro sentido hay en ese tema las usos y costumbres en la ciudad también de establecer nuevos símbolos. Tenemos el caso de la antimonumenta, por ejemplo. Ese es un tema importante y tenemos otra escultura que estaría en riesgo si sigue esta política, porque tenemos a Ho Chi Minh, por ejemplo, aquí a un lado de la plaza del metro Pino Suárez, que se crea en el 2009 y ahí el maestro Vigilio Caballero es incluso invitado para inaugurarla. Tenemos otra propuesta, incluso hay una propuesta del 2013 ante el gobierno de la Ciudad de México de convocar a una propuesta de estatua en homenaje a John Lennon como misionero de la paz. Bueno, tenemos una cultura de propuestas y libertades. ¿Cuál es el mensaje que tiene usted sobre este asunto para que atrás de esto no se vea pues también una especie de centrificación ideológica promoviendo la xenofobia histórica? Primero el argumento, ¿no? Que es la intolerancia total, ¿no? Porque luego nos critican a nosotros. Pero yo creo que lo más grave fue que es ilegal la manera en que removió este monumento. No se puede remover un monumento en la Ciudad de México si no pasa por un comité. Ese comité pues está principalmente en las instituciones de cultura, es decir, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la propia Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y también pues lo que entonces se llamaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que hoy creo que lleva otro nombre, ¿no? De planeación, creo que lleva el nombre, donde está Alejandro Encinas. Entonces, no se puede quitar una estatua, un monumento, así nada más porque sí, porque se le ocurrió a alguien. Tiene que pasar por un comité y en este caso no pasó por el comité. Y el argumento, primero es de una intolerancia tremenda y segundo, pues también muy hipócrita, ¿no? Porque ya después se vio que ella estuvo también en Cuba de vacaciones, o sea, si hubiera estado tan en contra, pues no se hubiera ido ahí de vacaciones. Pero más allá de eso, el viernes la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, envió un oficio diciendo, a ver, lo que no puede, porque además ya dijo que iba a subastar o no sé qué cosa, sí, el monumento, eso sí boletos, sería daño patrimonial. A través de boletos. Entonces, lo que se pidió ya en coordinación con el gobierno de la ciudad, con la jefa de gobierno, con Clara Brugada y su Secretaría de Cultura, pues es que entregue el monumento y que se reubique en otro lugar para que pues ya resolver de esa manera. Lo cierto es que se retiró pues de una manera ilegal. Presidenta, digo nada más para cerrar este ciclo y con esto concluyo, en este tipo de manifestaciones culturales que son amplias, históricas, que nos llevan a relaciones internacionales, digo, aquí ya tenemos muchísimas esculturas, por ejemplo, de Gandhi, ¿no? Y tenemos a grandes escritores, músicos, en toda la ciudad. Tiene que haber argumentos, porque sí, yo puse de ejemplo lo que nosotros hicimos. Cuando fui jefa de gobierno, nosotros movimos la estatua de Colón
con un argumento, que es que no lo pidieron los pueblos originarios, porque Colón, pues en realidad el hacer una oda a Colón en ese lugar en donde estaba, lo consideraban los pueblos originarios como una afrenta. Entonces, ¿pero qué fue lo que se hizo? Se pasó por el comité, se dieron los argumentos y entonces se tomó la decisión de reubicar esa estatua. Ahí iba a estar la joven de Amajac, pero llegaron los colectivos de mujeres Sí. y pusieron la glorieta de la mujer en lucha, se llama, ¿no? Sí, Y se sí, quedó ahí ese monumento y la joven de Amajac se puso a un lado. Pero fíjense, es incluso pues un movimiento social. Hay muchos antimonumentos que se llaman en la Ciudad de México, que no son oficiales, sino que son colectivos que ponen ahí sus monumentos. En este caso, más allá de cualquier tema donde ella pudiera no estar de acuerdo, tendría que haber pasado por un comité. No puedes tú llegar y retirar un monumento, que además pues nosotros estamos de acuerdo con que estuviera ese monumento ahí. Pero más allá de hecho, si ella como alcaldesa no quería que el monumento, no tiene atribuciones para retirarlo, tiene que solicitar al comité, porque, como bien dices, pues hay un asunto histórico de reconocimiento y el comité valora si debe permanecer o no debe permanecer ahí a solicitud de una autoridad o de un ciudadano. ¿El comité tendría facultades para convocar una consulta y que se cerrara de una vez? Tiene facultades y ahí también está legislada la consulta en la Ciudad de México, también. Es todo por mi parte. Sí. Gracias, presidente. Bueno, ya.